hepatitis B crónica, magnitud del problema, diagnóstico, cuándo y cómo tratar en 2025. Tenemos aquí en la ruta de la presentación. Vamos a hablar sobre algunos aspectos epidemiológicos, las metas de la Organización Mundial de la Salud para el 2030, algo de diagnóstico, el tema material de la enfermedad, el tratamiento y finalmente hacia la cura funcional. En la actualidad se reconoce que aproximadamente un cuarto de la población del mundo, vale decir alrededor de 2 billones de personas, han estado expuestas al virus de hepatitis B, lo cual se puede evaluar con un anticuerpo positivo para hepatitis B aislado. Y aproximadamente 257 millones de personas conviven con una hepatitis crónica por virus B. Eso es el 3.8% de la población del mundo, que por supuesto tienen antígeno de superficie positivo. 1/3 de estas personas viven en China y 2/3 de la población de hepatitis B crónica desconoce a la actualidad su diagnóstico. La mayoría son asintomáticos. Aquí vemos un mapa del mundo donde vemos que el reservorio principal de la hepatitis B está en Asia. 155 de los 257 millones de personas con virus B viven en Asia. Y la situación en América Latina, aproximadamente 3 millones de personas con hepatitis B crónica. Ahora, respecto a cuántos, un poco las brechas de los pacientes, 250 millones de personas con virus B, solo 36 millones, o sea, el 14% se ha diagnosticado a la fecha actual y solo el 2.7%, o sea, 7 millones han sido tratados o se están tratando en la actualidad. Ustedes ven que la brecha es gigante. El 98% prácticamente de los pacientes no ha iniciado tratamiento de los pacientes con hepatitis B crónica. Esto contrasta con la situación del VIH, en que el 80% de los pacientes con VIH en el mundo está siendo tratado y más del 80% ya se han diagnosticado. Esto es un poco una comparación entre el bolsillo de hepatitis B crónica, 250 millones, con hepatitis C, 58 millones, VIH, 39 millones, y por supuesto los delta, que son como he dicho el 5 y 10% de los pacientes con virus B. Y por supuesto hay combinaciones de coinfecciones entre VIH, virus B y virus C. Ahora, respecto al punto de vista general, el ser portador de una hepatitis crónica por virus B se asocia a mediano y largo plazo a que 1 de cada 4 de estas personas va a sufrir una muerte prematura por sus complicaciones. Y 40% va a tener consecuencias clínicas, ya sea evolucionar la cirrosis o el hepatopresinoma. De tal manera que el tener una hepatitis crónica por virus B es algo tremendamente relevante. La OMS estima en 1 millón de muertes al año, básicamente 2 personas por minuto que fallecen por hepatitis B crónicas, aproximadamente 1.5 millones de nuevas infecciones cada año por hepatitis B, son 3.500 infecciones cada día, y tenemos y se reconocen áreas de alta endemicidad y de baja endemicidad. Ustedes ven en verde el continente de América en general de baja endemia, baja prevalencia, menos del 1%, pero hay áreas, regiones de África y Asia, donde tenemos porcentajes sobre 5% de infección. Esto es importante para todo lo que es la medicina del pesquero. Las terapias antivirales han demostrado disminuir la morbimortalidad de estos pacientes, pero como ya lo dijimos, menos del 10% de los diagnosticados han recibido o reciben tratamiento. Las guías clásicas de hepatitis B basadas mucho en la carga viral, la etapa de fibrosis de la hepatitis B, las transaminasas, han sido en cierto modo, en algunos casos restrictivas en términos de quienes ingresan al tratamiento. Y finalmente reconocer siempre en este tema que la vacuna es sin lugar a duda la situación más importante para el manejo de la hepatitis B crónica, porque otorga un 98 a 100% de protección cuando se administra desde recién nacido en los primeros años de vida. Sin embargo, existe una deuda en el mundo, solo 1 de cada 4 adultos en el mundo ha sido vacunado. Acá está un gráfico, esto está en New England Journal de hace algunos años atrás, que muestra que la infección más como causa de muerte, la infección más importante en el mundo son las hepatitis crónicas. Aproximadamente 1.300.000 personas
fallecen cada año por hepatitis B y C combinadas. Más muertes ocasionadas que la tuberculosis, que el VIH o que la malaria. De manera que la primera causa de muerte en el mundo infecciosa son las hepatitis crónicas. El año 2016, en una asamblea general de la OMS y Consejo Ejecutivo, se programó como una de las metas más importantes en la parte infecciosa, tratar de controlar las hepatitis virales para el año 2030, erradicar la hepatitis B y C del mundo como amenaza para la salud. Y también se establecieron como meta reducir en un 90% las nuevas infecciones anuales por hepatitis B y C, reducir en un 65% las muertes anuales por hepatitis B y C, tener inyecciones seguras y 80% de terapia para aquellos que se habían ya diagnosticado. En ese aspecto es poco probable la actualidad, estamos en 2025, salvo 11 países que van bien encaminados, España, Egipto, Inglaterra, países nórdicos, es poco probable que el mundo llegue el año 2030 a cumplir las metas de la OMS. Sin embargo, en términos de vacunación, la meta es cubrir el 90% de vacunación y 100% cobertura de bancos de sangre y lograr que en los niños bajo 5 años se reduzca el 90% de la incidencia de nuevos casos. Y en eso hay bastante acuerdo que la mayoría de los países, al ir vacunando a la población recién nacida y niños, va bastante bien encaminado. ¿Cuál ha sido el paradigma hasta ahora de cascada de testeo? Hemos siempre testeado y fundamentalmente por un tema de salud pública a los pacientes en detención, a los pacientes con adicciones, a pacientes inmigrantes, a pacientes con transaminasa alterada, de tal manera que hemos definido grupos de riesgo de pacientes que deben ser evaluados para hepatitis B, bancos de sangre, personas que usan drogas, etcétera, etcétera. Con eso hemos logrado, lamentablemente, a pesar de eso, identificar solo al 18% de lo que es la meta para el año 2030 los pacientes con hepatitis B y tratar a menos del 10%. De tal manera que parece razonable cambiar de estrategia. Las guías de hepatitis B hasta la fecha actual, que han ido cambiando estos últimos años, han sido complicados y no han incluido a muchos pacientes que requieren tratamiento. Y que finalmente lo que se llama el área gris, pacientes que no requieren tratamiento entre comillas, pero han terminado con enfermedad hepática. La OMS, el CDC en Estados Unidos, tienen como meta erradicar el virus B y para eso han propuesto que todos los adultos, al menos una vez en la vida, sean testeados para hepatitis B, todos, y hepatitis C. ¿Cómo testearlo? Con el triple panel, antígeno de superficie, el anticore B y el antígeno de superficie, porque aquellos que tengan antígeno de superficie positivo, vacunados o por infección previa y que están curados no deberían seguir con testeo. Y por supuesto aquellos con factores de riesgo, drogadicción, factores de riesgo sexual, etcétera, seguir testeándolo a través de la vida. Esto significa para países como Chile alrededor de $100 para testear una vez por persona, testear una vez a sus personas. Y también se han tratado de definir conductas de simplificar el diagnóstico, los exámenes, practicar siempre una evaluación no invasiva de estos pacientes con hepatitis B crónica, tener guías cada vez más claras y simples, tener las primeras líneas de tratamiento, tener mucha intervención sobre la transmisión materno-fetal, que es la que mantiene las infecciones en países de alta prevalencia, simplificar la entrega y ojalá en una o dos consultas tener al paciente ya encausado en el tratamiento. Esto es lo que se llama la cascada, en 2 o 3 oportunidades para poder enrolar al enfermo y no perderlo. ¿Qué se ha logrado? Voy a dar el ejemplo de China porque es el país que tiene un tercio de los infectados de virus C. El año 92 partió en la inmunización masiva de hepatitis B, considerando que era una enfermedad de alta prevalencia, pero del 9 a 10% de la población adulta china y niños tenía hepatitis B crónica. Y en la actualidad, algunos años después, todavía siguen habiendo muchos, 75 de los 254 millones de virus B están en China. Como digo, la vacunación masiva se inició en el 92, después partieron programas de tamizaje, distintas técnicas de tratamiento, y entre el año 92 y el año 2020 se han realizado 4 encuestas serológicas masivas en China que muestran una progresiva reducción de la infección por virus B.
En el año 2025 sabemos que hay cobertura para la niñez, al menos 3 vacunas en el 99% de la población y para recién nacidos el 95% de la población, y la prevalencia de antígeno de superficie en población general bajó de 9.7 a 5.8%, una reducción del 40%. Y la prevalencia de los niños, que son los más probablemente afectados cuando hay una infección de transmisión y que son las cuales se puede interactuar más al hacer una vacuna, bajó de 9% a menos de 0.3%. Que ustedes ven en población joven, en la cual se intervino con la vacuna, franca reducción de la hepatitis B crónica, y los que tienen más de 3 años, más de 30 años, son los adultos, mantienen la tasa alta porque todavía no ha llegado el efecto de la vacuna en esta población. En Chile, ¿qué ha pasado? La tasa de confirmación del ISP por hepatitis B crónica en los últimos 4 o 5 años se ha mantenido aproximadamente entre 700 y 800 casos al año. Eso es una tasa de 3,5 4 por 100.000 habitantes, que comparado con la era del 2014-2018 claramente ha bajado. Era de 1.000 a 1.500 casos, 6 a 8 por millón por 100.000 habitantes. Así que hay una tendencia a la baja de la infección por hepatitis B crónica, los casos nuevos reportados. Sin embargo, preocupa que hoy en día hay muchos que son por inmigrantes, 15% que aparecen en embarazadas, 39 casos y más, y aparecen niños de bajo 14 años con hepatitis B crónica, y empiezan a aparecer el año pasado, 2023, los primeros casos de virus Delta. ¿A quiénes afecta la hepatitis B crónica? La hepatitis B en general, aguda crónica, la mayoría son jóvenes adultos de 20 a 49 años, mayoría hombres, 86%, la mitad son agudas, la otra mitad son crónicas, hay un 20% de tamizaje de bancos de sangre, un 26% en inmigrantes. Y llama mucho la atención, estábamos acostumbrados a 1 o 2 casos de gestantes con virus B, hoy en día son más de 40 casos por año. Y si nos comparamos con Estados Unidos, la tasa estamos un poco por debajo, a los de 4 por 100.000 versus Estados Unidos 5 por 100.000. ¿Cuál es la prevalencia? La encuesta nacional de salud que encuestó y que evaluó en detalle a 5.000 chilenos representativos de la población adulta chilena mostró que la tasa de infección era de 0.15%. La OMS estima, en base a esto y otros datos de Polaris, que existirían alrededor de 40.000 chilenos con antígeno de superficie positivo, hepatitis crónica por virus B, el 0.2% de la población, que inicia los bancos de sangre, de un estudio que hicimos hace algunos años, con 180.000 donantes de banco de sangre, adultos todos, y vimos que la tasa era de 0.3%. Y en poblaciones de riesgo, ¿qué es lo que pasa? Aquí hay datos un poco preocupantes. La población, por ejemplo, inmigrante, embarazada de Haití, 2.6%, que si ustedes comparan el amarillo con la población chilena embarazada, 0.3%, es casi 10 veces más alta la tasa en embarazo de población inmigrante versus la población chilena. En pacientes VIH aumenta hasta 6% la tasa de hepatitis B crónica. En población de reclusos, de un estudio de 2017, alrededor de 3% tienen virus B, y en población haitiana, hombres mayoritariamente y mujeres, 3.4%. Así que hay algunos bolsillos, subpoblaciones especiales en las cuales hay que probablemente trabajar en forma intensiva para detectar la hepatitis B y tratarla como corresponde. Recordemos que en Chile, según datos del 2025, hay 1.6 millones de migrantes, el 8% de la población chilena, que viene fundamentalmente de Venezuela, Perú, Colombia, Haití y Bolivia. ¿Cuáles han sido los grandes hitos que han encaminado a Chile hacia las metas de la OMS? Bajando la tasa de 6 a 8 a de 4 por 100.000, la pesquisa antígeno de superficie en bancos de sangre, vacunación en personal de salud, vacunación en personal de bancos de sangre, vacuna universal en 2005, el GES auge, hepatitis B en 2010, vacuna para el recién nacido universal en 2019, hexavalente posterior a la del recién nacido, total 5 dosis, las guías que se han ido actualizando hasta la tercera guía, la última 2021, simplificada,
y pudiendo considerar a mayor cantidad de pacientes para el manejo de hepatitis B crónica, fuimos casi los primeros en el mundo en considerar la carga viral sobre 2000, sin importar el antígeno E o no, para tratamiento con mínimas alteraciones de transaminasas. Y el screening universal de embarazadas con manejo de vacunas e inmunoglobulina. Y finalmente la norma técnica 252 establece básicamente alianzas regionales, movilización de recursos para la prevención, la pesquisa y el tratamiento de las hepatitis virales desde noviembre del 2025. Historia natural, simplemente algo muy breve. La transmisión vertical ocurre en países de alta tasa o alta prevalencia, como África subsahariana y Asia, donde una madre infectada, a veces con carga viral alta, no tratada, infecta a su recién nacido en el momento del parto, y esa infección del recién nacido se asocia con prácticamente 60-90% de infección crónica. En cambio, la infección de países de baja frecuencia, ejemplo Latinoamérica, habitualmente son jóvenes con sexo no protegido o aún fácil infectada, transmisión horizontal. El adulto hace una infección habitualmente ictérica, sin embargo el 95% cura y solo el 1-5% se hace crónico. De tal manera que tenemos una transmisión madre-hijo muy potente en términos de producir infección crónica, y una transmisión adulto-adulto menos efectiva para producir una infección crónica. Una vez que el paciente hace una hepatitis crónica, habitualmente comienza a tener grados variables de inflamación con riesgos futuros de cirrosis y hepatocarcinoma. Y ahí salen las fases de la enfermedad que hoy en día probablemente van a ir adquiriendo menos relevancia. La fase inmunotolerante con cargas virales muy altas, un sistema inmune que no se defiende bien, por tanto tienen transaminasa buffer, habitualmente con biopsias hepáticas normales. La fase 2, donde en la medida que el paciente va teniendo más años, activa la enfermedad, o cuando uno se infecta siendo adulto y tiene bastante carga viral, bastante inflamación y hay grados variables de fibrosis. Y finalmente entran estos pacientes en la fase B, cero negativización del antígeno E, baja la carga viral, baja la inflamación. Los pacientes en esta fase quedan en estado que se llama portador inactivo, una infección crónica sin actividad, y que después pueden reactivarse siendo adultos con lo que se llama la hepatitis crónica activa, antígeno E negativo, donde hay nuevamente altas cargas y inflamación por transaminasa. Estos son los dos grupos que en general todas las guías consideran para tratar: hepatitis crónica inmunoactiva y hepatitis crónica antígeno E negativa, básicamente una reactivación. Y de esos pacientes algunos van a lograr convertir el antígeno superficie hasta negativo y curar la enfermedad o quedar con una infección llamada oculta. Esta es la evolución desde la hepatitis crónica, cuando el paciente es portador del antígeno superficie crónicamente con más o menos inflamación. 5-10% harán a largo plazo cáncer, 20-30% cirrosis y sus complicaciones, descompensaciones, requerimiento de trasplante o eventualmente muerte. ¿Cómo se evalúa el paciente con virus B? Una muy buena historia clínica. Ojo con factores metabólicos, ingesta de alcohol que acelera la enfermedad. Siempre vacunar al paciente para ver cuál es el estatus de vacuna de hepatitis A. Exámenes generales, hemograma, perfil metabólico, especialmente perfil hepático, función renal. Y siempre algunos antígenos, ver el virus B, VIH, virus C, y la carga viral, que ha sido tradicionalmente considerada de alta importancia en la evolución de la enfermedad. Y siempre imágenes, ver la herida o descartar hepatocarcinoma, una elastografía que puede ser mediante fibroscan o ARFI, ecografía, o medidas no invasivas como el ARPRI o el FIL4. ¿Por qué es importante la carga viral? Este estudio, el estudio más importante, se llama el estudio REVEAL en Taiwán. Son una cohorte de 3.600 pacientes con hepatitis B crónica, seguidos durante 11 años, y lo que determinaron primero que los que tenían el virus B crónico tenían menor sobrevida que los que no tenían hepatitis B crónica, y dentro de los que tenían mayor carga viral, más de 1 millón de copias, tenían francamente mucha menor sobrevida que los que tenían cargas virales bajas. De ahí la relevancia en la carga viral sobre las complicaciones.
Esto lo podemos ver lo mismo cuando la pérdida viral es baja, 5% de cirrosis a 11 años, cuando la pérdida viral es muy alta, 35% de cirrosis a 11 años, y lo mismo para hepatocarcinoma, sube de 1 al 15% el riesgo de hepatocarcinoma. Tratamiento. En la década de los 2000 tratábamos de mejorar la transaminasa, reducir la carga viral y seroconvertir el antígeno E. Hasta pocos años atrás, la idea era la supresión viral prolongada, que se sabe que reduce la progresión de la enfermedad y las complicaciones, y lo que se estimula hoy en día es la cura funcional, lograr negativizar el antígeno de superficie. Pero esto ocurre muy rara vez, 1 o 2% por año, con uso crónico de NUCs o con cura espontánea si es un portador inactivo. Así que la cura ya sea funcional o completa, es prácticamente hoy día muy poco frecuente, por lo tanto seguimos con supresión crónica carga viral con análogos nucleócidos nucleóticos, que es lo que se hace hasta ahora. Eso logra disminuir la muerte y mortalidad de los pacientes. Y estamos básicamente en la búsqueda hoy en día de lograr la cura funcional o la cura completa y eliminación del cccDNA hepático. Aquí están las principales drogas, quiero detenerme solamente en las que usamos hoy en día. Todavía está el PEG interferón, ya no está en Chile, pero sí en otros países del mundo. El entecavir, el tenofovir y la forma tenofovir alafenamida, que es una prodroga que permite que haya altos niveles finalmente intracelulares de tenofovir sin que los haya a nivel sistémico, reduciendo el daño renal y el daño óseo. Acá están los principales sitios de acción de los antivirales actuales en la entrada, el bulevirtide, lo que son los el HB, el gamma-globulina, la modulación inmune intracelular, los análogos nucleócidos y nucleótidos, los inhibidores de polimerasa, y finalmente el PEG interferón como la modulación del sistema inmune contra el virus de hepatitis. El PEG interferón tiene altos efectos colaterales, citopenia, fatiga y resultados regulares, y los antivirales mucho mejores resultados en términos de inhibición de la pérdida viral, sin embargo algunos efectos colaterales a considerar. Y en base a eso, si el paciente, por ejemplo, joven, está embarazada, mujer, está en fase de lactancia, probablemente preferir el tenofovir sobre el entecavir, que está contraindicado en estas condiciones, en embarazo y la lactancia. En mayores de 60 años, por el tema renal, probablemente preferir entecavir. Cuando ya hay disfunción renal, preferir el entecavir. Cuando hay enfermedad ósea, probablemente preferir el entecavir. Y cuando hay exposición previa a nucleócido o nucleótido, preferir el tenofovir sobre el entecavir. Aquí está la tasa de resistencia a largo plazo del uso crónico, muy baja, bajo 1 o 2% en entecavir, tenofovir y tenofovir alafenamida, de tal manera que son medicamentos de alta barrera genética y muy potentes, pero que logran, a pesar de que logran respuestas virológicas bastante buenas, 70-90%, dependiendo si es antígeno E positivo o negativo, logran eliminación del antígeno de superficie entre 1 y 4% por año, nada más que eso. La supresión viral se asocia claramente a disminución de la tasa de controles con entecavir, por ejemplo, a 7 años, disminución de la tasa de hepatocarcinoma y disminución de la tasa de cirrosis, así que es efectivo. Y donde es más efectivo aún es si logramos eliminar el antígeno de superficie, donde la disminución de la tasa de hepatocarcinoma es francamente más importante a 8 años. Así que esa probablemente debe ser la meta a mediano plazo, es eliminar el antígeno de superficie. Además, a largo plazo, los antivirales logran mejorar y reducir la cirrosis. Los pacientes mejoran su normalización histológica a 1 y 5 años. Estos son otros fármacos, hay más de 65 fármacos en distintas fases de investigación que vienen por delante, inhibidores del POR, inhibidores de la traslación, etc. Y en la actualidad simplemente decir que las guías 2015, 2017, 2018 francamente han cambiado porque mantenían lo que se llama un área gris, alrededor del 30% en área gris, pacientes que no cumplían criterios ni para tratarlo,
ni para dejarlo en observación y al final se está en observación. Ejemplo, carga viral baja bajo 2000 con ALT discretamente alterado o al revés, carga viral alta con ALT normal. Estos enfermos hemos sabido a través del tiempo que un cuarto llegan a la cirrosis y lo otro es que los umbrales de ALT muchas guías han ido bajando, considerando ALT normal hasta 19 en mujeres y hasta 30 en hombres. De tal manera que se han ido homogeneizando las guías y esta es la guía chilena que pretendíamos juntar un poco de información en 2021 que muestra que si el paciente tiene un virus B crónico en superficie positiva con cirrosis, sin importar la carga viral, debe ir a tratamiento antiviral. Y si el paciente no tiene cirrosis, se ve la carga viral, si es sobre 2000 con ALT alterada o necroinflamación, debe ir a tratamiento. Y si además tiene edad sobre 40 años o familiares con cáncer o cirrosis o manifestaciones extrahepáticas, debe también ir inmediatamente a tratamiento antiviral. Así que nos quedamos solamente con los con carga viral baja y ALT persistentemente normales, aquellos que van a permanecer sin tratamiento. Las guías han ido cambiando. Quiero detenerme también en la guía europea, que ahora solo reconoce sobre y bajo 2000 y sobre ALT sobre el nivel de normalidad para definir tratamiento permanente. Y una palabra, la estrategia tratar a todos, treat all. China ya se ha incorporado el año 2022 a tratar a todos los pacientes con virus B para acercarse a la meta de reducir la mortalidad de las nuevas infecciones. Esto permite varios objetivos: reducir en 70% el hepatocarcinoma y la cirrosis, reducir la transmisión vertical madre-hijo, reducir el estigma, la discriminación, mejorar la calidad de vida, mejorar las manifestaciones extrahepáticas y disminuir los cánceres relacionados a la vía biliar. Mejor interacción entre parejas positivas con negativos y de tal manera que lo hace igual al VIH, virus C, tuberculosis y sífilis. Así que la guía china me parece que establece un cambio de paradigma al cual vamos a ir caminando todos. Estoy por terminar. Los beneficios de expandir el tratamiento a todos los pacientes virémicos van encaminados a disminuir la fibrosis, reducir el cáncer, causar menos reactivación y riesgo a la reactivación bajo inmunosupresión y reducir las manifestaciones extrahepáticas. Y para la sociedad, disminuir el riesgo de transmisión a los otros por vía sexual, nosocomial o madre-hijo. Finalmente, ¿en quién no se debe? ¿En quiénes se puede suspender los nucleócidos? Aquellos en los cuales se limpió el antígeno superficie, eso no hay problema. Y en aquellos que antígeno E positivo que han negativizado el antígeno E y tras un periodo de consolidación de 12 meses de tratamiento, especialmente con antígeno de superficie, título de antígeno de superficie bajo, uno está autorizado a suspender más o menos 2 o 3 años después de iniciar el tratamiento, suspender el tenofovir. Sin embargo, hay hasta un 50% de reactivación de la enfermedad. Así que hoy en día todavía, probablemente en nuestro medio, que no contamos con todos los exámenes, seguimos tratando a los pacientes a permanencia. En el futuro vamos a encaminado la cura funcional y para eso van diseñados nuevos medicamentos y terapias finitas para permitir que el sistema inmune se haga cargo del virus. Mensaje para la raza. La hepatitis B crónica es una epidemia silenciosa. 250 millones de personas infectadas con áreas de alta prevalencia, condición a alta mortalidad. 1 de cada 4 va a terminar con cirrosis, hepatocarcinoma o muerte, y ocasiona 1 millón de muertes al año. Hay que buscarla. Once in life a todos los adultos y en grupos de riesgo ir repitiendo los exámenes. La vacuna es lo más importante, universal, recién nacido, con los refuerzos posteriores, y en aquellos que tienen hepatitis B crónica, educar y vigilar hepatocarcinoma. Ojo, los cofactores, muchos tienen muscle B, alcohol use disorder o virus delta. Ojo con la migración, son poblaciones que tienen especiales mayor hepatitis B. Identificar a los que requieren tratamiento, considerar siempre la edad mayor de 30 años, tratamiento. Antecedentes familiares de cirrosis o hepatocarcinoma, tratamiento. Basta que tengan una carga viral aunque sea pequeña positiva. Y 6 fibrosis, tratamiento.
La terapia con NUCs es bien tolerada, suprime la carga viral y mejora el pronóstico. Vienen nuevos fármacos. Las guías tradicionales han sido restrictivas, pero este año todos los países prácticamente, ISO, ASLD, Canadá, han cambiado sus guías por una guía 2025 bajando los umbrales de tratamiento. La guía china y OMS han ampliado aún más este tratamiento, pero aún podemos ampliar más la terapia y reducir la mortalidad. Treat All Hepatitis B Virus es de costo efectivo y mejora el pronóstico, y lo establece como un paradigma parecido a otras infecciones crónicas. Y hará cumplir y acercarse a las metas de la OMS e intentar erradicar la hepatitis B crónica del mundo. Muchas gracias.